Buenas noches, alumnos. Les vamos a dar 5 minutos al resto de personas para que se conecten e iniciamos. Bien, buenas noches con todos. Por favor, les voy a pedir que encendamos las cámaras. A las personas que están presentes, por favor, les voy a solicitar que prendan sus cámaras por un momento. ¿Me confirman si pueden escuchar? Gracias, Alex. Le puedo ver. Gracias, Jefferson. También les voy a pedir que prendan sus cámaras, por favor. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Entiendo, estimados compañeros, que ustedes están ya por salir. Esta es una clase, entiendo yo, como de refuerzo o como algún taller para que ustedes puedan ya graduarse, ¿no? A ver, me cuentan un poquito. Jefferson, cuéntame un poquito. ¿En qué semestre están? Están ciertamente ya egresaron. Este es un tema de refuerzo para lo que ustedes van a necesitar estas clases. Cuéntame un poquito. Jefferson, ¿me escucha, por favor? Sí, sí lo escucho. Cuéntame un poquito. Ya, para las tutorías para ya el examen complexivo sobre esta materia de economía. Correcto, entonces ustedes ya recibieron clases de economía de transporte. O sea, sí, yo tuve que autoprepararme porque hubo un tiempo de que la plataforma como se bloqueó, porque según había por falta de pago, y entonces tuve un pequeño inconveniente como de un mes o 2 meses. Entonces esa materia como no la pude ver, tuve que autoprepararme, pero sí vi un poco de la materia, igual quisiera reforzar de lo ya aprendido. Ok, ¿y qué parte le resultó a usted difícil de lo que vio? De lo que usted revisó en la materia, ¿qué parte le pareció o que le resultó a usted un poco más complicado? O sea, la mayoría eran de parte de la materia porque habían unas fórmulas que había que hacer, ejercicios, entonces como no había visto eso, entonces se me dificultó. Ok, comprendo. Ángel, dígame usted cuál es su opinión. ¿Qué parte le faltó reforzar de la materia? En sí, buenas noches. En sí, lo que tiene que ver lo que es la parte de la economía, porque lo que es parte del colegio donde estudié nunca vi situaciones de economía, Ok. pero Entonces, sí un poco familiarizar con los números. ok, es decir, la siguiente clase vamos a arrancar con lo que son ejercicios, pero voy a necesitar que todos estén conectados, por eso es que les pido que enciendan sus cámaras, porque es una manera de realmente todos podernos concentrar en la clase y poder avanzar con los ejercicios. Es decir, yo les proyectaré un ejercicio y lo vamos a ir resolviendo todos en casa para que puedan comprender, porque la economía del transporte no la podemos dar solo teóricamente. Y es importante que ustedes aprendan el tema de, bueno, economía del transporte, como su tema lo dice, justamente pertenece a la macroeconomía. Entonces, implica ciertas formulaciones, ciertas variables que se deben considerar para este tipo de cálculos. Pero bueno, para entrar un poco en materia, les quiero compartir un poco de quién les está hablando y les voy a compartir ¿sí se está compartiendo la pantalla? Sí, sí está. Gracias. Bueno, quien les habla, soy Daniela Carolis Cobo. Tengo una maestría en Administración de Empresas, es la última que realicé. Tengo otra maestría en Ingeniería de Transporte que la hice en la Universidad Católica del Ecuador. Soy técnico en movilidad por la Unidad Andina Simón Bolívar.
Y la profesión de tercer nivel es ingeniera comercial. Actualmente soy gerente general de la empresa pública de movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi. Estoy ahí desde el año 2019. Anteriormente a esto, era directora de la Agencia Nacional de Tránsito en la provincia de Cotopaxi y jefe cantonal de la Agencia de Atención al Usuario en la misma institución. Esto durante 15 años, es decir, estoy involucrada en el tema de movilidad y transporte los últimos 15 años de mi vida, así que espero poder compartir con ustedes un poco de la experiencia y del conocimiento y sobre todo comentarles que la práctica es muy diferente a la teoría y es importante que nosotros podamos aterrizar en la práctica lo que vamos aprendiendo en la universidad, más aún si ustedes van a dar el examen complexivo y están próximos a convertirse en profesionales en gestión de transporte en el instituto. Serán nuestros colegas y obviamente lo que nosotros buscamos es aportar a una movilidad segura, entendiendo la movilidad como un todo, es decir, no solo el transporte de personas, sino también el transporte de mercancías de forma segura, ¿no es cierto? En el menor tiempo posible, con el menor costo y con una infraestructura que siempre se enmarque a la mejora en la seguridad vial, a reducir los accidentes en las vías. Ahora, eso es de lo que se trata. Dentro de sus materias deben haber visto auditoría vial y justamente una de estas materias que es muy importante en economía del transporte porque se trata justamente de reducir siniestros que nos permitan a nosotros reducir los costos en salud pública, es decir, este es un problema de salud pública para cualquier estado en donde los siniestros representen una de las principales causas de muerte en sus ciudades, ¿no? Entonces, es importante que ustedes vayan tomando un poco de sus apuntes anteriores que les van a sentir, les van a servir, vamos a tener un poco de gestión financiera, auditoría vial, cálculos de mercados de transporte, dirigidos justamente para que nosotros podamos entender la importancia que tiene la economía del transporte en el desarrollo de los territorios, en el desarrollo de la ciudad. Recuerden siempre que el transporte genera economías de escala, dinamiza las economías o las microeconomías de territorio, porque justamente cuando nosotros transportamos, generalmente las zonas de influencia tienen una tendencia a crecimiento, entonces son impactos que nosotros podemos ir analizando en temas monetarios. Y ya entrando un poco en el tema, a pesar de que ustedes, ya entiendo, lo revisaron, es importante que nosotros tengamos las nociones claras de exactamente qué es la economía del transporte, de dónde viene, por qué es importante analizarla y cuál es el impacto que tiene en cada una de las jurisdicciones que nosotros podemos trabajar. En torno a eso le voy a pedir a Roger que nos lea la primera diapositiva, por favor. Buenas noches. Economía del transporte. La economía del transporte es la rama de la teoría económica que se ocupa del sector transporte y que estudia el conjunto de elementos. ¿Sí se sigue compartiendo? Ahí sí. Perdón. Bueno, y que estudia el conjunto de elementos y principios que rigen el transporte de personas y bienes y que contribuyen a la vida económica y social de los pueblos. Gracias, Roger. Es lo que les decía hace un momento, ¿no es cierto? La economía es una rama de teorías económicas y hay muchísima materia en temas de economía en general, ¿no? Pero la economía del transporte pertenece a una de las ramas de la macroeconomía, porque justamente el tema del transporte va para personas y bienes, es decir, para varias aristas que siempre van a tener impacto intermedio, porque este es un producto intermedio, el transporte es un producto intermedio que contribuye a la vida económica de los pueblos. Obviamente por el tema del transporte se desarrolla en las ciudades. En el tema, por ejemplo, del planeamiento organizacional, el PDIOT famosísimo que escuchamos en los municipios o en los consejos provinciales, se hace justamente en base a la estructura de movilidad, al crecimiento de la ciudad y hacia dónde vamos. Entonces el impacto del transporte en este sistema económico es bien importante, porque ¿de qué nos sirve a nosotros tener o crear escuelas y colegios fuera de los centros poblados cuando no tenemos sistemas de transporte eficientes a donde nosotros podamos enmarcarnos para poder llevar nuestro sistema de transporte? Sí, entonces eso es muy importante. Y dentro de eso justamente nosotros podemos ver que los orígenes principales de la economía del transporte, hablamos de muchísimos modelos, tenemos los clásicos y neoclásicos que realmente datan desde hace muchísimos años atrás. Podemos hablar de Van Thuen,
que es uno de los principales escritores de estos modelos, o Weber, por ejemplo, en 1909, como ustedes pueden ver, la economía del transporte, aunque tenía una implicación distinta, una envergadura diferente, estaba aplicada de forma distinta porque el transporte es cambiante, ¿no? El transporte siempre va variando, no es estático, y los sistemas de transporte van cambiando a la par que la tecnología. Pues no es lo mismo tener un sistema ferroviario que tener ahora los grandes buques de carga en transporte marítimo, o tener los grandes aviones cargueros que pueden transportar mercancías y personas. Entonces, obviamente, la economía del transporte en esta etapa, tanto de los modelos clásicos y neoclásicos, tenía una visión completamente diferente. Sin embargo, ahí radican sus orígenes porque fueron las primeras teorías. Y obviamente los desarrollos más recientes que ustedes van a poder encontrar en Internet es en 1991, hay otros más cercanos que son del 2008, donde aparecen generalmente ya los modelos de transporte. Y en la década de los 40, ya en el siglo XX, tenemos modelos un poco más elaborados, pero enmarcados hacia la logística de transporte. Es decir, entendíamos el tema de la economía de transporte solo para logística de compras, logística de ventas, logística de producción, todo lo que estaba enmarcado hacia la parte productiva de las instituciones, ¿no? Pero nos dejábamos de lado un poco el tema de transporte de personas y su importancia en el desarrollo de las ciudades. De manera que aquí solo se buscaba satisfacer el tema de costes de producción al menor costo posible, valga la redundancia, pero no eran los modelos que se desarrollan actualmente. Ya hacia el año 2003, un trabajo súper importante que ustedes pueden buscar en Google Books, que es gratuito y ustedes se lo pueden descargar. También está colgado en la plataforma, es un libro corto de cerca de 28 o 30 hojas, que es el trabajo de Rush. Justamente es el primer modelo que integra todos los sistemas y los modelos de economía del transporte, y que son súper importantes, son bien didácticos para que incluso ustedes puedan comprender cuáles son las funciones principales en economía de transporte. Y dentro de esta integración de todos los modelos, es importante que nosotros entendamos lo que les dije en la diapositiva anterior, que el transporte es un servicio intermedio. Es decir, no es un servicio final, exceptuando en los transportes turísticos, ¿no? Porque en el transporte de turismo es diferente cuando tomamos, por ejemplo, un crucero. Al final ese ya no es un tema intermedio, ese es el producto final. Pero todos los sistemas de transporte, los demás, sea de pasajeros, sea de carga, de mercancías o de bienes, va a ser un servicio intermedio. Porque obviamente esto permite realizar actividades para los usuarios, tanto fijándonos o basándonos en la oferta y en la demanda. Entonces, ¿qué es lo que nosotros analizamos muchísimo en economía del transporte? Si es que existe o no existe un punto de equilibrio entre oferta y demanda. Y esa es una pregunta que ustedes les pueden hacer en el examen complexivo. Por ejemplo, Janet, ¿usted cree que la oferta de transporte puede tener, oferta y demanda puede tener un punto de equilibrio en términos de transporte? Buenas noches, ingeniera. Si se realiza un estudio de mercado, un estudio de transporte, un plan de movilidad, tal vez se podría llegar a un término intermedio en donde la oferta del transporte pueda cubrir todas las necesidades del usuario y del pasajero. Gracias. Miren, ¿cuál es el problema de que nosotros no podamos llevar a un equilibrio completo entre la oferta y la demanda de transporte? Aquí empieza, por ejemplo, el análisis que debemos hacer a la infraestructura vial. Recuerden ustedes que siempre en términos de transporte van a tener horas valle y horas pico. Es decir que nuestro punto de equilibrio no va a depender únicamente de que nosotros tengamos unidades, rutas, frecuencias, sistemas de transporte, una red completa de transporte, hablando del transporte terrestre, por ejemplo,
Porque este punto de equilibrio siempre va a depender de factores externos o de ciertas, como se conocen en la economía, externalidades, que nosotros no podemos manejar, porque, por ejemplo, nosotros podemos analizar los costos operativos o los costos fijos o los costos variables de acuerdo a un tramo de vía, pero ese tramo de vía va a tener congestión. No es lo mismo que yo maneje un vehículo y que el desgaste del vehículo o la gasolina del vehículo que nosotros utilicemos, que es uno de los factores que entran en los costos del servicio, va a ser el mismo cuando yo tengo una recta, a cuando tengo una capa de rodadura distinta, más complicada. Estamos hablando de sistemas de primero, segundo o tercer orden. Si es que tengo más vehículos en la vía, obviamente el acelerar y frenar causa otro impacto en el tema del motor, del vehículo, cualquier sistema que obviamente altera nuestros cálculos que podemos hacer en los recursos. Entonces, esos son uno de los principales problemas en el tema de tener un equilibrio entre oferta y demanda, que no es únicamente el que nosotros tengamos las suficientes unidades para circular, sino es qué tipo de logística utilizo en el tema de bienes o servicios, y en el tema de pasajeros es un tanto más difícil, porque en cambio ahí estamos hablando de porcentajes de ocupación, de un sistema tarifario correcto, de definir cuántas personas por día, por hora, por tipo de día se trasladan. Entonces no es lo mismo analizar un traslado en economía del transporte en la mañana que al mediodía, o que en la noche, o que un fin de semana o un feriado, porque los costos van cambiando. Entonces eso es lo que limita generalmente el tener un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Además que es un tema que va variando todos los días. Las necesidades de transporte de las personas no siempre son las mismas o no son estables durante todo el tiempo, ¿no? Eso es lo que a nosotros no nos permite calcular correctamente. Y justamente a este tema yo le había anclado un poco algo que van a encontrar en este libro que les decía de Russo. Uno de los principales premisas del transporte o de la movilidad es desincentivar el uso del transporte particular, ¿no es cierto? Y ustedes pueden ver cuál es la relación sistémica en este cuadro entre la oferta y la demanda de transporte. Y ustedes pueden ver que todos los modos de transporte son aéreo, marítimo, terrestre, ferroviario. Esos son los modos de transporte. Cuando nosotros decimos vamos a ver cuál es el modo de transporte que usted va a utilizar, o la partición modal que deben haber ustedes estudiado en planificación de transporte, es cómo las personas se trasladan de un lugar hacia otro. Entonces, como ustedes pueden ver, este está enfocado a la economía de transporte, es decir, que estamos enfocados a de quién asume el costo del viaje, porque obviamente si usted se traslada en el vehículo particular, el que asuma el costo del viaje es el propietario. Si vamos en transporte o un sistema de buses, quien asume el costo es el propietario de la unidad, o muchas veces, como en el caso del Ecuador, que tenemos sistemas de subsidio cruzados porque no son directos, a los transportistas es un costo que lo asume también el Estado. El tema de subsidios cruzados, a pesar de que está un poco más adelante, ¿alguien de ustedes ha escuchado lo que son subsidios cruzados? ¿Sabemos lo que es un subsidio cruzado? Brian, a ver, no tenemos voluntarios, vamos a hacer voluntariamente obligatorio, ¿ya? Brian, ¿usted ha escuchado del sistema de subsidios cruzados? ¿Cómo están? Buenas noches. Ay, el chofer de mamá. Dígame, Brian. Le estaba preguntando si usted sabe qué es el sistema de subsidios cruzados. Según tengo entendido, los subsidios cruzados son los que se dan, ejemplo, al agua, es decir, cobran tarifas por debajo de los costos a un grupo de usuarios específicos. Ya, a ver, prefiero que no googleen, Brian, prefiero que me digan lo que ustedes piensan
para nosotros poder entender. La idea justamente de estas clases es que ustedes se preparen para el examen, pero que lo tengan de manera razonada. Es decir, no quiero que googlee, dígame lo que usted realmente piensa del tema del subsidio cruzado. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero para un poco entrar en materia, un subsidio cruzado es, por ejemplo, cuando nosotros, para mantener un equilibrio social, es decir, no financiero, no económico, no de costos, sino social, damos cierto subsidio al transportista o al prestador del servicio para que preste su servicio al costo que no cause problema social. Es lo que nos pasa en el Ecuador. Recuerden que siempre se han hablado de subsidios para el sistema de transporte, sea con la tarifa, sea con un subsidio cruzado, por ejemplo, es el tema de las llantas, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, de los insumos. Muchos sectores transportistas tienen insumos, tienen preferencias arancelarias para la importación de llantas, aceites, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, al estar ellos libres de impuestos, tener un sistema arancelario diferente, ese es un subsidio cruzado, porque si bien es cierto, no estoy entregando el dinero, estoy haciéndole menos carga operativa en costos al prestador del servicio, que me permita mantener el sistema tarifario social. Sí, eso es lo que es un sistema cruzado, porque no es directo, es decir, lo hago de manera indirecta para que puedan bajar los costos del servicio. Y ustedes, como pueden ver en la lámina que se les está proyectando, nosotros siempre vamos a atender, me refiero a nosotros, a todas las personas que trabajamos en transporte, que una de las premisas importantes mundiales es el desincentivar el uso del automóvil. Y justamente en esta teoría ustedes pueden ver, esto es en América Latina, ¿no? Uno de los estudios que disponemos, que ustedes pueden ver cuánto cuesta un viaje por moto, el viaje en automóvil y el viaje en transporte colectivo. Entonces, ¿qué pasa cuando a nosotros nos es más barato transportarnos en transporte público que en particular? Pues vamos a usar el transporte particular. Pero esa no es la realidad que ustedes pueden ver en sus pantallas, al menos en este estudio. Sí, que si ustedes pueden ver, por ejemplo, en Sao Paulo, ustedes pueden ver la línea más negra es cuánto cuesta viajar en moto, la línea gris del medio es el viaje en automóvil y me cuesta lo mismo transportarme en transporte colectivo, es decir, masivo de pasajeros. ¿Qué es lo que hace esto o qué es lo que produce esto? Justamente que si me cuesta lo mismo, prefiero el transporte particular y si prefiero mi transporte particular, entonces ya no tengo un vehículo que transporta 45 personas, sino tengo N+1 vehículos que se transportan a personas particulares, generalmente con 1 o 2 ocupantes por unidad vehicular. Eso es lo que pasa en este estudio al año 2007, si ustedes ven ahí en Sao Paulo. Pero si ustedes ven, por ejemplo, el sistema de transporte colectivo, a ver, vamos a analizar el de Río de Janeiro, por ejemplo, que estamos hablando del mismo país, pero aquí en cambio es más barato transportarse en transporte, un sistema colectivo, que hacerlo en transporte particular. Esa es una de las políticas en trabajar en desincentivar el tema del uso particular, entendiendo que en economía del transporte una de las variables justamente es el costo de la infraestructura, de permanecer en tiempos de espera, que ya vamos a ir analizando un poco más adelante. ¿Cuál es nuestra diferencia con Europa? Pues la siguiente diapositiva vamos a tener. Como ustedes pueden ver, en Europa, el año 2018, este es un estudio más reciente, en todos los países de Europa, siempre es más barato moverse en transporte colectivo, sean tranvías, sean sistemas incluso aéreos, porque también conectarse entre ciudades o países europeos no es tan costoso. Pero viajar en transporte particular, es decir, la gasolina, el costo de gasolina, de impuestos, de seguros, que son obligatorios en estos países que tienen muy avanzados los temas de seguridad vial, es supremamente más alto que el hacerlo en transporte colectivo. Entonces, ¿cuál sería la tendencia en estos países? Justamente que nosotros vamos a intentar usar más el transporte colectivo a usar el transporte particular. ¿Ok? Y con esta breve introducción vamos nosotros a entrar
hablar ya en sí de los elementos y los principios básicos en economía de transporte. Es importante que estos conceptos los tengan claros para que nosotros la siguiente clase podamos desarrollar ejercicios que les permitan modelar la economía del transporte, ver cuál es la incidencia que tiene en el desarrollo de las ciudades y cómo se hace un cálculo, si no bien complejo, pero que al menos podamos tener la base del mismo. Y en torno a eso vamos a hablar, por ejemplo, de la tecnología de producción, la infraestructura y los servicios. Luis, por favor, ayúdame con la lectura de la primera parte. Elementos y principios básicos de economía del transporte. 1. Tecnología y producción, la infraestructura y los servicios. El transporte puede definirse como el movimiento de personas y mercancías a lo largo del espacio físico mediante 3 modos principales: terrestre, aéreo o marítimo, o alguna combinación de estos. Gracias. Siga, Luis. No, siga, está bien. Empresas se dedican a la construcción y explotación de infraestructuras, puertos, aeropuertos, carreteras, etc. Otras mueven los vehículos que utilizan esas infraestructuras para producir los servicios de transporte: navieras, líneas aéreas, empresas de autobuses, etc. Correcto, gracias. Entonces, ¿en qué se basa la economía del transporte? ¿Cuál es su elemento principal? Justamente el tema de la infraestructura, donde vamos a tener dos grandes aristas. En el un lado vamos a analizar cuáles son las empresas que se dedican a la construcción y explotación de infraestructura, es decir, ¿por qué decimos que pueden ser combinados? Por ejemplo, porque si es que en un aeropuerto nosotros aterrizamos, necesitamos un sistema de transporte terrestre que nos lleve al destino final. Recuerden que el transporte, una de las características principales, excepto el transporte de turismo, es que es un sistema intermedio, ¿no? No es nuestro producto final. Y por otro lado, vamos a analizar los costos de las infraestructuras que mueven a los vehículos. Vamos a analizar costos de los terminales terrestres, los costos de la infraestructura vial, de mobiliario urbano, los costos de sistemas de paradas inteligentes, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Que nosotros necesitamos para poder movilizarnos tanto personas como mercancías en un mismo espacio físico en donde tenemos 3 modos de transporte, ¿sí? Tenemos que tener claro lo que es modos y modalidades de transporte. ¿Sí? Ángel, por ejemplo, recuérdeme, lo dijimos hace un ratito, ¿cuáles son los modos de transporte? ¿A qué se refieren los modos de transporte? Me interesa que ustedes tengan claro justamente esta definición. Los 3 modos del transporte: terrestre, aéreo y marítimo. Sí, pero quiero que me dé la explicación. ¿Qué es un modo de transporte? ¿Cómo nosotros, ustedes ya deben haber tenido planificación de transporte, por ejemplo, cómo analizan la partición modal? ¿Qué es un modo de transporte en sí? Yo sé que son terrestre, aéreo y marítimo, pero ¿qué son? ¿Qué son? La forma de cómo transportarse, o cómo transportar una mercadería, o cómo se transporta el pasajero. ¿Cuál es la De un lugar a otro. preferencia, no es cierto? Es decir, ¿cuál es la preferencia que nosotros tenemos para movilizarnos? Por ejemplo, cuando hacemos un estudio de transporte y ustedes van a revisar la partición modal, generalmente utilizamos encuestas, ¿no es cierto? Encuestas en donde yo le digo o le pregunto aquí a la persona, al individuo que estamos encuestando, ¿en qué se moviliza? ¿En bus? ¿En taxi? ¿En furgoneta? ¿Cómo va al colegio? ¿Cómo va al trabajo? Esa es la elección de la partición modal y eso me permite a mí tener un criterio de cuál es el porcentaje o de necesidad para oferta y demanda de transporte. Entonces, ahí otra vez entramos en el punto de oferta y demanda. Entonces, es importante en todo lo que es del transporte, no solo en la economía, sino también en los estudios, sino en el estudio de mercado de los sistemas de transporte y en cómo las autoridades van solucionando los problemas de movilidad de las personas, ¿no es cierto? Entonces, justamente en esto es lo que nosotros basamos el estudio de la infraestructura y del servicio. Hay otros modos de transporte como obviamente que nosotros podemos caracterizar un poco más
a profundidad, como las carreteras, por ejemplo, en que no necesitamos una coordinación entre los vehículos que utilizan la infraestructura, porque el transporte particular no lo necesita. No necesitamos determinar horarios para el acceso de los vehículos, el tema de acceso a bahías de alojamiento para carga y descarga de pasajeros. Entonces, hay claras diferencias dentro del transporte, tanto dentro del transporte terrestre, que tenemos modalidades. ¿Cuáles son las modalidades y la diferencia con los modos? Pues las modalidades son las que están normadas. ¿Qué hablan ustedes de transporte taxi, de transporte en buses intraprovinciales, interprovinciales, intracantonales, transporte de escolar e institucional, interprovincial, de turismo internacional? Esas son las modalidades de transporte, ¿no es cierto? Todas son al final de transporte masivo de pasajeros o transporte comercial, en el caso de taxis o camionetas de carga liviana o mixta, pero al final esas son modalidades, son las diferencias con los modos de transporte, que eso es importante que nosotros también vayamos tomando en consideración dentro de la economía del transporte, ¿sí? Entonces vamos a continuar analizando también una de las características más importantes en economía de transporte, y que ahora actualmente se hace difícil calcular, pero que existen métodos de cálculo sobre el tiempo de los usuarios. Les voy a proyectar nuevamente las diapositivas. Un segundito. Porque ¿cómo calculo yo cuán importante es el tiempo para ustedes o para los usuarios del servicio? Es un tema difícil de ponerle un número, por así decir. Ya, entonces, otro elemento de la economía del transporte es el tiempo de los usuarios, justamente porque tenemos una dimensión especial en cuanto a esto, más aún en el mundo globalizado en el que nosotros vivimos. Es una variable tan importante o más que el valor monetario de las decisiones de los individuos, porque hay muchas personas que prefieren pagar más, pero si es que llegan en el menor tiempo posible. Las personas que viven en Quito, por ejemplo, ¿pagarían o no pagarían de pronto $1, pero si les deban a ustedes en 20 minutos por una carretera que sea diferente, o por ponerles un ejemplo que sea exclusiva, a llegar en 2 horas a su lugar de destino en transporte normal? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el tiempo de los usuarios del servicio tiene una dimensión importante en los costos de transporte. Entonces es importante considerarla, incluso no solo para el ciudadano particular, sino también para la movilización de mercancías o de logística de producción, generalmente en las empresas, y yéndonos a la parte privada de mercancías y bienes. Otro problema que tenemos en la economía del transporte con el tema de transporte es que el tiempo que se emplea en el desplazamiento nunca es fijo, porque ustedes se pueden encontrar con un accidente en la vía, podemos encontrar que ha llovido mucho y mi tiempo de traslado es completamente diferente, que un día me puedo hacer 10 minutos, pero el domingo me puedo hacer 5. Entonces hay varios factores que se deben establecer con variables justamente para establecer cuál es este input súper básico o importante en la economía del transporte. Y como ya les había dicho antes, que el transporte no es un bien de consumo final, es un bien intermedio, porque es el medio para el que llegamos hacia nuestro punto final. Y por eso es que las decisiones en la demanda influyen muchísimo en los modos de transporte, porque en eso es lo que va a basarse definir en qué se trasladan las personas, ¿cierto? Justamente en el tiempo que se quedan los usuarios en las mismas. Perdón, déjenme les voy a compartir otra. Entonces, esto es muy importante en el tema de dimensión y espacio, ¿no es cierto? ¿Por qué decimos, quiero un poco enfocarme en el tema de que el transporte no es un bien de consumo final? Porque esto va a definir mucho la función que vamos a establecer en la formulación de variables para la economía de transporte. Generalmente el usuario, por ejemplo, cuando en temas turísticos siempre se va a desplazar entre un punto de origen y un punto de destino, porque lleva a cabo una actividad turística. Pero es diferente cuando nosotros hablamos de los otros modos de transporte de bienes o de mercancías, ¿no es cierto?
Por ejemplo, en el tiempo de mercancías, el tiempo que yo invierto, la rapidez, la fiabilidad de la entrega, por eso es que ahora, por ejemplo, está de moda la entrega en motos, porque generalmente las motos pueden hacerse menos tiempo en el tráfico. Esto me implica menos costo en gasolina, entonces ya me toca asumir menos en el costo de la venta. Recuerden que habíamos dicho quién asume el costo del traslado, ¿no es cierto? A veces es el usuario final, otras veces es el propietario o el productor o el que hace la parte de la intermediación. Entonces, en los procesos de producción, justamente, al menos los que son just in time, es decir, justo a tiempo, solo funcionan cuando existe una red de transporte que sea eficiente. Es decir, que los tiempos sean más o menos errores de estimación no muy grandes para que los tiempos de producción se mantengan o para que el ciclo de la producción en las empresas pueda mantenerse. Entonces, hay muchísimos análisis en economía de transporte que justamente basan sus estudios en la relación de costo de producción y el costo del usuario. Cuánto me cuesta producir y cuánto le cuesta al usuario consumir. Y en torno a esto les voy a preguntar, ¿cuál es la diferencia o cuáles creen ustedes que es la diferencia entre el costo de producción y el costo del usuario? Y esto es importante porque cuando hagamos los ejercicios ustedes van a tener ahí que diferenciar cuál es el costo de producción y el costo del usuario. A ver, ahí le vamos a pedir... ¿quién me faltó por ahí? Alex. Dígame usted, ¿cuál cree que es la diferencia entre el costo de producción y el costo del usuario? Bueno, considerando los factores que... No le escucho muy bien, Alex. Tengo problemas con la un poquito. ¿Aló? Lejos, lejos. No sé si tenemos problemas con los micrófonos. Alex se nos fue. Jefferson. Luego se nos conecta bien, Alex. Jefferson, dígame usted cuál piensa que es la diferencia. ¿Aló? Alex, le puedo escuchar. Sí, aló. Dígame. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, Alex, le escucho. Ya, gracias. Verá, bueno, en este caso se toman en cuenta ciertos factores para establecer, en este caso, los costos de producción. Creo que eso básicamente va a depender de la, bueno, en este caso de la empresa que va pues a ofertar en este caso pues el transporte. Y asumo también en este caso pues, considerando el costo de usuario, me había consultado. Este tema pues creo que depende del tipo de transporte o del tipo de servicio que bueno, en este caso sería del tipo de servicio que el consumidor final pues estaría recibiendo o el producto final que el consumidor final estaría recibiendo. A ver, le voy a explicar un poquito para que tengamos el concepto claro, porque en los ejercicios que ustedes van a tener en el examen complexivo tienen que tener clara la diferencia. El costo de producción es lo que me cuesta a mí, es decir, yo, en producir algo. Digamos que yo estoy haciendo salchipapas. ¿Cuánto me cuesta hacer una salchipapa? ¿Cuánto de producto? ¿Cuánto en gas? ¿Cuánto en luz? ¿Cuánto en costos de fijos? ¿Costos variables? ¿Costos directos? ¿Costos indirectos? Cualquier método de cálculo de mi costo, ¿no es cierto? Y el costo del usuario es el costo que tiene de consumir. Sí, entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero con el costo de consumir? Para yo irme a comer una salchipapa, tengo que trasladarme desde mi domicilio hacia el lugar en donde venden, ¿no es cierto? Ese es mi costo, porque eso lo estoy pagando yo. Mi costo de traslado, de comerme eso, ¿no es cierto? En términos de tiempo, de traslado, de costo final del producto.
Y cuando usted pide domicilio, ¿a quién se traslada ese costo? Recuerden que les dije hace un momentito. ¿Quién asume los costos de producción? ¿Quién asume los costos de traslado? No solo de bienes y servicios, también de personas. ¿Quién asume esos costos? ¿A dónde se trasladan? ¿Se traslada al gobierno porque tiene que hacer infraestructura, porque tiene un sistema de subvenciones? ¿O se lo traslada al usuario final? ¿O se lo carga es un tema de castigar a la utilidad que nosotros esperamos tener? Entonces es un análisis que también van a entrar en los términos de condiciones de economía de transporte. Y en los ejercicios ustedes van a encontrarse, y es importante que tengan la diferencia clara de los tipos de costos que entran en la economía del transporte para que los puedan diferenciar, conocer bien para poder formular los ejercicios correctamente, ¿sí? Ok, vamos a ver, a analizar otro de los elementos que son bastante lógicos, ¿no? Les voy a volver a proyectar. Listo. Que son bastante lógicos, que el servicio de transporte no pueden almacenarlo ni pueden dividirlo. Esta es la diferencia con otros tipos de economía aplicados en otros sectores. Entonces, por ejemplo, si yo como empresa pongo al servicio un transporte de turismo, ¿no es cierto? Y digo, voy a transportar 50 pasajeros de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Eso es algo, esa es mi oferta de servicio, que yo a las 8 de la mañana, de lunes a viernes, voy a transportar pasajeros de aquí a Guayaquil. De Quito a Guayaquil, esa es mi oferta de transporte, pero tengo que consumirla en ese momento, porque si en ese momento yo tenga 10 pasajeros, como tenga 5 pasajeros, tengo que consumir el servicio, porque no lo puedo almacenar, no es como una hamburguesa que la puedo guardar y calentar. Esto es algo que nosotros tenemos que consumirlo en el momento que se produce, porque irremediablemente no lo puedo guardar, no lo puedo dividir, no puedo partir un bus para que se vaya uno más o uno menos. Entonces, en el caso del transporte, si con un vehículo yo no puedo atender toda mi demanda, sea de bienes, servicios, mercancías, personas, porque tenemos un usuario adicional en la cadena de demanda, la empresa va a utilizar N+1, y aquí empieza nuestra primera fórmula, N+1. Siempre el N+1 voy a decir cuando yo tengo N personas más uno adicional, que obviamente me va a obligar a que yo ponga en oferta una unidad vehicular más. A pesar de que en este sistema de N+1, el último vehículo prácticamente estaría vacío si lo vemos de esa manera, a pesar de que en la práctica no pasa. Pero quiere decir que ese es el último vehículo que sale con transporte de pasajeros, de mercancías o de bienes, en el que esa última unidad transporta a lo último que tenemos, pero ya no va a haber un +1. Ese es el N final. Entonces, si no, todos dirían con exceso de oferta, ¿no es cierto? Entonces, ese es el N+1. En todas las fórmulas que ustedes van a encontrar, a eso se refiere justamente el N+1. Otro elemento importante es la inversión que hacen las ciudades o incluso en la parte privada, el tema de infraestructura, ¿no? ¿Por qué es importante la infraestructura? Porque todos conocemos que tiene una capacidad limitada. Una autopista, por más que con los años nosotros vayamos haciéndola de 1, de 2, de 3, de 5 carriles, siempre nos va a quedar, o con el transcurso de los años, nos va a hacer falta, va a ser limitada. Entonces, ¿por qué es limitada? Porque hay un número máximo de usuarios que pueden trasladarse al mismo tiempo, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos en las grandes ciudades cuando colapsamos en las vías. Nuestra vía, la infraestructura en todo el mundo es limitada. Entonces, ¿por qué tenemos que nosotros tender a otros modos de transporte con una desincentivación del vehículo particular? Es porque nuestra infraestructura es limitada, ¿no es cierto? Y este tipo de infraestructuras tienen costos fijos que no son recuperables, es decir, que yo invierto y ya no voy a tener. ¿Cuál es la diferencia entre gasto y costo? Cuando yo gasto no voy a recuperar, ¿no es cierto? Entonces, pero también hay costos que pueden ser fijos o variables que tampoco son recuperables, y eso es importante verlos en la formulación de los casos que ustedes van a trabajar en economía del transporte. Porque, por ejemplo, estos activos, por decirles una vía, la vía es un activo urbano, nosotros lo conocemos como mobiliario urbano. Entonces, esa parte ese es un activo del municipio, del Consejo Provincial, del Estado en general,
porque es una parte de su activo. Pero esa vía yo no le puedo destinar para otro fin para el que fue construido. Es decir, yo no puedo destinar ahí para que construyan una casa. No puedo destinar un aeropuerto para que luego sea una naviera. Obviamente por temas de logística, ¿no es cierto? Porque son diferentes. Entonces, generalmente yo no puedo destinar la infraestructura de transporte para otra cosa que sea diferente para la que originalmente fue construido. Y los beneficios de las inversiones de infraestructura, básicamente, ¿cuáles son? Son tres. El primero, la reducción del tiempo de acceso, de lo que hablábamos. ¿Cuánto vale nuestro tiempo? Los cambios en las redes, los aumentos de frecuencia, cuál es la reducción de congestión. En segundo lugar, tenemos la mejora en la calidad del servicio, que este es bien importante porque también hay muchas empresas que prefieren la calidad o no quieren perder calidad por el tema de bajar o de reducir costos. Esto generalmente se va a dar en la logística de producción o de compras. Y en tercer lugar, la reducción de los costos operativos, que al final estos son los beneficios que nosotros buscamos a través de infraestructuras que sean eficientes o que nos ahorren tiempo. Ahora los pasos laterales que son muy comunes en nuestro país, que antes no existían, son importantes porque reducen tiempos, porque son más eficientes, porque tienen la velocidad es constante, tenemos menos congestión vehicular, menos pérdida de tiempo las pérdidas de tiempo en carretera, por ejemplo, son como desperdicios, así como cuando hacemos cuando hacemos esta comparación con una empresa de producción o manufacturera, lo que ellos tienen desperdicios, nosotros tenemos en pérdidas de tiempo. Y esas pérdidas de tiempo, como los desperdicios, tienen un costo. ¿Qué es lo que siempre buscan las empresas públicas y privadas? Tener menos desperdicios. ¿Qué buscamos nosotros en los sistemas de transporte, tanto marítimo, terrestre como aéreo? Es reducir los tiempos de espera para que nosotros no tengamos estos desperdicios, estos tiempos muertos que al final tienen un costo dentro o que deberían tener un costo dentro de la economía del transporte. Un problema que tiene el Ecuador en definir estos elementos es la regulación a los sistemas de transporte. No es bueno regularlo completamente y tampoco es bueno dejarlo en libertad, porque necesitamos sistemas de regulación y control. ¿Cuál es nuestro ente de control? Actualmente la Agencia Nacional de Tránsito y los municipios en ejercicio de sus competencias desde el año 2012 por resolución del Consejo Nacional de Competencias. Entonces, antes esta era una característica solo del Estado central, es decir, solo el Ejecutivo desconcentrado tenía la capacidad de regular los sistemas de transporte en todas sus fases, pero la desconcentración de las actividades del Estado hacia los municipios y hacia los gobiernos autónomos descentralizados hizo que empiece este proceso en el año 2012. Actualmente todos los municipios manejan la regulación de su territorio, ¿no es cierto? Al menos en transporte terrestre, no necesariamente en marítimo o aéreo, pero tienen sus competencias. Entonces, un elemento que es muy característico de la infraestructura justamente es que todos van a compartir el mismo espacio. Los que regulan en Quito, en Ambato, en Riobamba, hablando toda la Sierra Centro, van a compartir el mismo espacio que sigue siendo limitado en infraestructura. Hay ciertos modos, justamente como les decía, el transporte aéreo o el de mercancías por carretera generalmente, en donde las tarifas reguladas son peores en un mercado, son peores las que están reguladas que en un mercado liberalizado. ¿Por qué? Porque el sistema de tarifas no es igualitario. ¿A qué nos referimos? Si ustedes se transportan en un transporte intracantonal de pasajeros, que es transporte terrestre en Quito, le cuesta 45 centavos, pero si se va a Ambato es 25. Entonces las regulaciones justamente a veces tienden a tener un error en la competencia en el tema de regulación, ¿sí? Al final la infraestructura sigue siendo la misma, pero el tema de regulación se basa más bien para que no tengamos poderes de mercado, es decir, un monopolio. Siempre se ha buscado en temas de transporte que no existan monopolios y que el tema de regulación de las rutas, las frecuencias, el transporte aéreo y el transporte marítimo
exista una sana competencia que permita que los sistemas funcionen de mejor manera para evitar el tema de posiciones dominantes, pero es algo que nosotros también vamos a analizar. Otro elemento importante, los efectos de la red. En todo lo que es teoría económica, siempre hablamos del efecto de una red, siempre va a depender del total de número de consumidores. ¿Por qué? Lo que les decía en inicio, ¿cómo se aplica en transporte esa teoría económica? En que si es que yo estoy en mi carro a las 2 de la tarde en Quito y tengo a mi lado 20.000 vehículos que están colapsando mi mismo sistema porque al final estamos utilizando la propia infraestructura, es un problema. Es decir, que yo como consumidora de este bien o servicio que es intermedio, esta red tiene un efecto final en mi costo de traslado, en el costo de mi tiempo, en el costo de la gasolina, en el costo del servicio. Entonces, al final es importante entender que los efectos de una red en teoría económica son importantes considerarlos en las funciones que nosotros vamos a analizar ya en los ejercicios. Como por ejemplo, ustedes ven en el segundo punto una consideración importante, que por ejemplo si nosotros construimos una red adicional, ¿no es cierto? Una nueva carretera que está empatando con la anterior, pero los sistemas de regulación permiten que mi unidad vaya solo por la carretera A y por la carretera B ya no la puedo utilizar, pero la carretera B me da mejores, disminuye mis tiempos de viaje y eso disminuye mis costos de producción o de operación. Entonces, es importante entender que los efectos que nosotros tenemos en la red de todo lo que es transporte terrestre, marítimo, aéreo, de mercancías, de personas y de bienes, están influidos en una red. Y esa red afecta a mi sistema de economía de transporte. En mis cálculos finales va a afectar la construcción de una vía. Ustedes se van a poder encontrar ejercicios donde les diga, encontré en la carretera de punto origen A al punto origen B, se decidió construir una infraestructura con tal valor económico y que reduce o incrementa los tiempos de viaje en tal valor, pero incrementa el tiempo de viaje, sin embargo tenemos valles de alojamiento, no tiene peajes, no tiene luz roja, bueno, todas las cosas que van implicando en que mi costo, a pesar de que sea un traslado más elevado, más largo, pueda bajar mis costos de producción en torno a los otros aspectos, ¿no es cierto? Como que esté en mejor estado, como que sea una sola ruta en la que yo no tenga que establecer sistemas de parada. Entonces hay muchas consideraciones que a nivel económico ustedes en los ejercicios van a encontrarse para poder analizar en el tema de transporte. Y finalmente nosotros tenemos externalidades negativas, lo que les decía al inicio de la presentación de la clase. Hay externalidades que nosotros no podemos manejar, pero que deben ser analizadas, porque los efectos, por ejemplo, que causamos en el medio ambiente cuando nosotros construimos un aeropuerto, tenemos un impacto ambiental, tenemos un impacto vial, tenemos, impacto en varias aristas en el tema social, económico, político, que deben ser consideradas dentro de economía del transporte. La contaminación, obviamente, el ruido, los accidentes, como ustedes deben conocer, es uno de los problemas de salud pública más importantes del Ecuador y tenemos índices de siniestralidad muy graves y estos siniestros de tránsito a nosotros nos dejan mortalidad y morbilidad. ¿Por qué la mortalidad y la morbilidad es un problema de salud pública? Porque las personas que resultan heridas en los accidentes necesitan tratamientos médicos posteriores y en estos tratamientos médicos posteriores se implican desembolsos del Estado en tratamientos, ¿no es cierto? Entonces es un problema de salud pública. Y el tráfico, que ya lo hemos hablado en varias ocasiones en esta presentación, porque es un costo que siempre nosotros tenemos que considerar, ¿sí? Y esto de costos del productor y costos del usuario y costos sociales ya lo hablamos hace un momentito. Y con estos conceptos claros, nosotros vamos a poder establecer el día de mañana ejercicios que a nosotros nos permitan desarrollar estos conceptos e irlos entendiendo. Sí, ya se nos ha pasado la hora de clase. Yo les agradezco enormemente por su atención. Este material yo se los voy a subir a la plataforma para que ustedes tengan el tiempo de desmenuzarlo, de leerlo un poco. Y mañana vamos a arrancar con un poco de análisis de casos que les permitan a ustedes entender de mejor manera cómo se trabaja en economía del transporte. ¿Tenemos alguna duda? No, ya, qué bueno.
El video también lo vamos a subir a la plataforma y Dios mediante nos vemos en la siguiente clase. Que tengan buena noche, chicos. Gracias, noches, gracias. Una buena noche. Buenas noches, buenas noches.